regresamos con Agárrate. Estamos conversando con Melanie Friedman, que viene a presentar aquí en Miami su libro, El espejo siamés. Esto es en libros Altamira, ¿no? Correcto. Por ahí debemos tener ya la información. El próximo miércoles, el miércoles 5 de julio a las 7 de la noche. 5 de julio. ¿Y qué dije? No, sí, Declaración de Independencia. Sí, el en 5 de julio. 1811. ¿Qué mejor fecha Bueno. que esta, no? 5 de julio aquí en Altamira Libros. Melanie, ¿cómo ves el país? Estuviste presentando el libro también en Venezuela en abril, es decir, fuiste muy recientemente. ¿Tenías que no ibas desde que te habías ido para...? No, yo estuve en el 2012, como en noviembre, octubre, cuando la última campaña admirable. Y bueno, te puedo hablar un poco de Caracas, no del país, puesto que fue en Caracas bautizando el libro. En primer lugar, se pensaba lanzar en la Feria del Libro de Altamira, de la Plaza Francia, y fue suspendida mientras yo volaba hacia Caracas. Así que llegué con esa mala noticia de que habían suspendido por razones evidentes, al parecer. Es una zona... Sí, porque estamos hablando que tú fuiste, era el 18 de abril, 18 de abril y el 19 se desencadenó todo esto que no ha terminado, no ha parado. Yo al principio creí que era por el libro, y me conmovió mucho. A lo mejor sí, a lo mejor algo tuvo que ver. Yo creo que ese libro, déjame decirte, va a causar algunas cositas. Pero bueno, inmediatamente, como dices tú, al bajarme prácticamente del avión al día siguiente, estalló lo que todavía está prendido, ¿no? Está en desarrollo, sí. Y bueno, sin embargo, yo recordé, y se lo recordé a los editores, que el tercer número de Exceso apareció días después del 27 de febrero. Y apareció en los kioscos el tercer número. Me acuerdo que venía con una entrevista de María Antonieta Campoli, que causó furor en las playas y todo. Y bueno, yo dije, bueno, si pudimos superar el 27 de febrero como editores, quiero decir, como periodistas, bueno, quizás enfrentar esta novela a las circunstancias adversas del momento Sí. No es imposible. Lograr suscitar interés a pesar de que la gente tiene unas preocupaciones muy distintas, pero también las tenían esos días en el 27 de febrero. Es más, el ambiente que se respira en Caracas, Ajá, en algo recuerda los días del 27 de febrero y los días posteriores de los sucesos del 27 de febrero de 1989. La ciudad está un poco conmovida como lo estuvo entonces, solo que más repartido quizás bueno, los saqueos, los desórdenes, sí. la tiramentazón. Es una ciudad extraña, parece una ciudad en guerra. Las ciudades en guerra de las que uno ha leído o que uno ha visto en películas o en noticieros, una suerte de Beirut. Yo me pasé y además tenía que transitar por la ciudad evitando las marchas, contramarchas y trancas para ir a las entrevistas de radio. Otras hubo que suspenderlas y entonces daba yo cita, por ejemplo, en el restaurante Tarsilandia, ahí me entrevistó Hugo Prieto. Era como eso, como me recordaba un poco el ambiente también del Salvador, donde yo estuve en plena guerra civil. En la guerra civil. En San Salvador. El miedo que se instala en las noches y en el día, por supuesto, también, pero en el día es más evidente, en la noche es más agazapado. Bueno, imagínate eso para un caraqueño que en la noche era que se disfrutaba en Caracas. No solamente, yo dirigí durante años el espectáculo, fui el director artístico de La Guacharaca, así que yo recorría Caracas Así de es. noche para cazar talentos y ver esa Caracas intransitable de noche hoy en día. Pero de La Guacharaca salía uno a las 6 de la mañana y no había problema. Exactamente, o sea, es verdad. Yo salía a esa hora. Y, sin problema. La ciudad está dividida en dos artificialmente. Yo fui a pasear por el centro. El centro es otra ciudad, es una ciudad como protegida,
por una muralla invisible, pero visible en ocasiones, porque cuando fui una vez me dirigí al centro hacia el Panteón por la Cotamil y hay alcabalas, es decir, antes de llegar a San José, a esa zona, hay alcabalas, o sea, hay que bajar la velocidad, te miran, te interpelan, te paran si eres sospechoso. Y me pasé por un centro donde había mucho plátano, ¿no? Son de pronto detalles que expresan una realidad, maduros y verdes. Por todo el centro había vendedores de plátano, había también de ocumo y de fruta, pero básicamente lo que me impresionó fueron los plátanos. Me pasé de Veroes a Jesuitas, donde hay dos casas emblemáticas, una donde enseñó Martí y la otra donde enseñó Simón Rodríguez. Son casas cuyas primeras construcciones son del siglo XVII, XVI, y hay placas que recuerdan que esos grandes maestros enseñaron ahí. Pero yo conocía muy bien esa calle porque, bueno, Exceso siempre funcionó en el centro. Y la última etapa fue en el edificio Caram y yo iba a veces a almorzar por ahí. Y lo que me sorprendió al salir de la casa donde enseñó las primeras letras Simón Rodríguez, era un busto enfrente, atravesando la calle, un busto que me llamó la atención porque no estaba cuando yo vivía en Venezuela. Y me acerqué y era un busto de Yasser Arafat. Entonces ahora están José Martí, Simón Rodríguez y Yasser Arafat, haciendo un triángulo. El triángulo de las Bermudas de la Revolución Bolivariana. Dios mío. Bueno, esa es una de las señas, de las nuevas señas de Caracas. Tú me hablabas de la razón por la que había suspendido la columna en El Nacional. Sí, es cierto. En el año... El momento que tomaste la decisión. Sí. Cuéntame, ven a mí. Bueno, yo estaba en Caracas por razones personales en el 2012. El día en que yo regresaba a Francia era el día en que estaba pautado el último meeting de campaña de Chávez y bueno, el chofer de la compañía que me iba a llevar me advirtió que saliera muy temprano porque como cerraban la avenida Bolívar, bueno, prácticamente la ciudad estaba incomunicada a partir de cierta hora con el litoral, con el aeropuerto. Yo me fui muy temprano y pude observar los preparativos de ese meeting con cantidades de camiones y más que de camiones, de autobuses. Autobuses, no sé si eran PDVSA, de la Fuerza Armada, en fin, no eran autobuses comerciales, ¿no? Observé a la gente que llegaba a ese meeting y me fui para el aeropuerto, pues, o sea, continué hacia el aeropuerto y ahí estuve unas horas esperando el vuelo porque había llegado muy temprano y me puse a pensar en la posibilidad de que esa elección la volviera a ganar Chávez y reflexioné qué sentido tiene seguir con una columna que se llamaba Circo de Invierno desde París, en la que yo hablaba de temas tan alejados de la realidad que se estaba viviendo en Venezuela y que se seguiría viviendo en caso de que Chávez ganara las elecciones. Y en esa introspección tomé la decisión, si gana Chávez las elecciones, yo renuncio a la columna y así se lo hice saber al Nacional, que entendió perfectamente mis razones. Pero definitivamente una sociedad sana necesita de todos esos temas. Y eso es lo que pasa en Venezuela, que la sociedad ya no es sana. Tienes razón, pero es que la sociedad que nosotros conocimos desapareció. Desapareció. Fue Tú tienes destruida. razón, ya no hay espacio para esos temas, lamentablemente, porque
la salud mental requiere de todos esos temas y además también tocados como los tocas tú. Pero no es solamente que necesitas, sino que eso es natural, es como la respiración. Es la vida, la respiración de un ser humano. Definitivamente. Esa es la respiración de una sociedad. La cultura, en su sentido más amplio. Y eso incluye el periodismo. ¿Tú crees que eso que Venezuela vuelva a tener ese sentido que tenía antes? Eso es la bola de cristal. No, pero según lo que tú pudiste ver en abril, según lo que tú puedas analizar, tú vives en Europa, tú tienes que... Voy a citarte a Germán Carrera Damas, que es el autor de ese libro, El culto a Bolívar, profético. Yo estuve con él en Caracas hace poco y él me dijo con mucho optimismo que él fue embajador en Checoslovaquia y él vio cómo la diáspora checa regresó después de la caída del muro de Berlín a reconstruir lo que es hoy en día la República Checa, porque después se dividió, y que esa era su esperanza, es decir, que la diáspora venezolana regresara cuando se diera el cambio, cuando saliéramos de esta encrucijada. ¿Tú regresarías? Muy desgraciada. Por supuesto, bueno. Sí, regresaría. Sin duda, si me dejan. Hay mucho por hacer. Bueno, ya saben, Benamí, además que tan sabroso hablar con él, va a estar el miércoles 5 de julio a las 7 de la noche en Altamira Libros presentando este libro que también está en Amazon, ¿verdad? Sí, por supuesto. El libro también, ahí lo tienen ustedes en pantalla, tienen todas las señas, queda en 219 Miracle Mile, Coral Gables, aquí en Miami. Miércoles 5 de julio es el próximo miércoles, el día de nuestra independencia, a las 7 de la noche. Y va a haber palabras de Carlos Alberto Montaner y Orlando Jiménez Leal. Eso se va a llenar. Los venezolanos que viven aquí están ávidos de hablar con gente como tú. Bueno, gracias. Así que espera mucha gente ahí en Altamira Libros el próximo miércoles. Gracias, Benamí. No, gracias a ti. Vamos a un corte, al regreso más de Agárrate.